Llevaba horas huyendo, desde que el reloj dio la medianoche en la casa de su padre, desde que escapó por la cocina sin hacer ruido, desde que cruzó el muro y la certeza de que no había marcha atrás. Pero Clara no se detenía. Corría con los pies descalzos, las piernas arañadas y el vestido empapado pegado al cuerpo. Respiraba como si el aire fuera un castigo, como si detenerse significara morir. Resbaló al cruzar un arroyo, se golpeó la rodilla, siguió, no miró atrás, ni una vez. Sabía que, si lo hacía, el miedo la alcanzaría. Pero ella avanzaba como si lo conociera desde siempre, no tenía mapa. Solo la urgencia de escapar. Y la idea, aún incierta, de una cabaña vieja que alguna vez escuchó nombrar entre susurros de criadas. Allá arriba vive un hombre que no habla con nadie, solo con los árboles y sus bestias, un pastor salvaje o un santo, según a quien preguntes. Clara no esperaba encontrarlo, solo quería perderse, pero el cuerpo ya no daba más. Las piernas le temblaban, el pecho le ardía y el frío se le colaba por los huesos. Tropezó por última vez y cayó entre la maleza. Ya no había fuerzas, solo un susurro ronco escapando de su garganta. Por favor. Y entonces, el crujido de unas ramas, el sonido de pasos, un gruñido bajo. Clara no pudo levantar la cabeza, solo sintió el aliento tibio de un perro sobre su mano. Luego, una sombra se detuvo junto a ella, alta, firme, silenciosa. No la tocó, no la llamó. Se agachó lentamente y la miró. Sus ojos eran oscuros y su rostro, cubierto por una barba espesa, no mostraba emoción. Pero en su gesto no había amenaza. Clara intentó hablar, no pudo, solo cerró los ojos, y entonces, sin una palabra, el hombre la alzó en brazos como quien recoge algo sagrado. El calor de su cuerpo era real, fuerte. Clara se dejó llevar. El mundo giraba, la lluvia no cesaba, pero por primera vez en muchas horas ya no corría. Estaba siendo llevada a la cabaña, a lo desconocido, a lo que no sabía que cambiaría su vida. Esa noche, mientras dormía envuelta en mantas ajenas y el fuego chispeaba cerca, el pastor la miraba desde su rincón. No sabía quién era, ni por qué había llegado. Pero algo en ella le removía un temblor que creía enterrado, y sin saberlo aún, ya estaba dentro de una historia que no tenía marcha atrás. Porque a veces, la sangre de la que una huye no es peor que el amor del que aún no sabe que viene. Los primeros días, la cabaña ella no hablaba, no preguntaba, no lloraba. Solo miraba el fuego como si allí se quemaran los recuerdos que no podía contar. Andrés tampoco forzaba palabras. En su mundo, el silencio no era ausencia, era respeto, era la forma más digna de estar. La joven dormía sobre un jergón cubierto de pieles limpias, en el rincón más cálido de la estancia. Tenía los tobillos vendados y los labios agrietados, pero cada día que pasaba, sus ojos iban recobrando algo de color. Al tercer día, bebió un poco de leche caliente. Al cuarto, comió pan con miel. Al sexto, se atrevió a acercarse al corral a ver a las ovejas recién paridas. Andrés la observaba desde lejos, sin incomodarla. Solo se aseguraba de que tuviera lo necesario: un cuenco limpio, una manta seca, un rincón seguro. Volvía al atardecer con leña, queso fresco o algún pez pequeño que atrapaba en el río. Nunca hablaba de más. Su mundo era la montaña, su lenguaje era el gesto. Ella lo notaba. Notaba cómo dejaba el cuchillo siempre del lado opuesto para no intimidarla, cómo no cruzaba su espacio al pasar, cómo, cada noche, dejaba una taza de caldo tibio a su lado sin mirarla. No la trataba como a una mujer herida, tampoco como a una carga, simplemente como a alguien viva, como a alguien que importaba. Fue una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo con furia, que ella lo miró fijamente desde su rincón. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz seca, como si cada sílaba rasgara su garganta.
Andrés no pareció sorprendido. Levantó la vista desde el banco de madera donde tallaba una figura de abeto. Andrés. Ella asintió, como si lo hubiera sabido desde el principio. Hubo un silencio más, largo, casi tibio. Clara dijo entonces, bajando la mirada. Él no respondió, pero dejó de tallar. Esa noche, por primera vez, el silencio que los envolvía cambió de textura. Ya no era defensa, era reconocimiento. Clara empezó a observarlo más, cómo preparaba el pan con manos toscas pero pacientes, cómo acariciaba el lomo de los perros mientras se secaban junto al fuego, cómo hablaba con sus ovejas con una dulzura que no usaba con nadie más. Empezaba a comprender que aquel hombre, endurecido por la soledad, conservaba aún una ternura secreta, un modo antiguo de cuidar sin invadir. Y aunque sus ojos seguían oscuros por dentro, Clara ya no se escondía al mirarlo. Había encontrado un refugio, pero lo que aún no sabía era si ese refugio podía durar. El viento cambió de tono esa semana. Ya no traía solo el frío seco del norte, sino una especie de susurro nuevo, como si los árboles compartieran un secreto entre ellos. Clara ya caminaba con más firmeza. Sus pies, aunque aún vendados, pisaban la tierra con decisión. A veces salía al claro a tender la ropa o a recoger ramas pequeñas, siempre en silencio, siempre con cautela. Andrés no preguntaba, pero un día, mientras partía leña cerca de la cabaña, Clara se sentó en la piedra más grande del claro. Había una tensión en sus hombros, como si llevara algo muy pesado que por fin quisiera soltar. Andrés lo percibió, detuvo el hacha y se quedó quieto, sin mirarla, esperando que hablara cuando estuviera lista. No me caí, dijo ella, de pronto. No me perdí, hice algo peor. Él no respondió. Siguió en silencio, con la cabeza baja, como si temiera que una palabra suya la hiciera huir. Hice lo que no se espera de una hija. Lo que no se perdona en una familia como la mía. Clara tragó saliva, mirando al horizonte nebuloso. Huí. El aire se volvió más denso. Los pájaros se callaron un instante. Mi padre me vendió, añadió, casi con rabia contenida. Me prometió un hombre 20 años mayor, con tierras, con vacas, con oro. Dijo que era lo mejor para mí, para todos. Que con mi boda pagaba una deuda. Sus dedos apretaban la tela de su falda, como si la historia aún estuviera escrita en su piel. Y yo, no pude. Me escapé la noche antes, crucé el bosque, caminé descalza bajo la lluvia, me caí, me levanté y seguí caminando hasta que el cuerpo me falló. Y entonces, lo miró, por primera vez sin miedo te encontré. Andrés levantó por fin la mirada, sus ojos eran oscuros como la tierra mojada, pero en ellos no había juicio, solo una quietud que lo volvía inquebrantable. Aquí nadie tiene que justificarse por estar vivo, dijo, y su voz sonó como madera firme. Clara bajó la vista, casi con vergüenza, pero también con alivio. ¿Por qué vives solo?, se atrevió a preguntar. Andrés tardó en responder. Se quedó mirando el hacha hundida en el tronco a medio partir. Luego, con un suspiro largo, dijo, porque cuando uno pierde todo lo que ama, ya no tiene a dónde bajar. No añadió más. Clara no insistió. Sabía que había cosas que, como los árboles, crecen hacia adentro. Esa noche, en la cabaña, los dos se sentaron cerca del fuego. Clara tejía en silencio. Andrés tallaba una figura sin forma definida. El mundo afuera seguía girando, pero dentro de esas paredes de madera y piedra, dos almas heridas habían empezado a reconocerse. Y aunque la herida seguía abierta, por primera vez no sangraba sola. El invierno se retiraba a paso lento, como un huésped que se resiste a marcharse. Los árboles aún no mostraban brotes, pero el viento ya no dolía tanto, y el cielo, a ratos, se abría en franjas de un azul pálido. En la cabaña de Andrés, el tiempo parecía girar distinto. Los días se tejían con pan recién hecho, leña cortada, ovejas esquiladas y silencios que, lejos de pesar, envolvían como un abrigo. Clara se movía con más soltura.
Ya no miraba la puerta con sobresalto, ni dormía con un ojo abierto. Empezaba a hacer suya la rutina del monte. Aprendía los nombres de los perros, los ruidos del bosque, la forma exacta en que Andrés cortaba el queso o ataba los haces de leña. Una tarde, mientras recogían agua del riachuelo, Clara se volvió hacia él con una mezcla de curiosidad y respeto. A veces, te noto lejos, murmuró, como si estuvieras en otro sitio donde no llega este cielo. Andrés no se sorprendió. Solo se sentó en una roca y dejó que el sol le diera en la cara. No siempre fui pastor, dijo, tras un silencio largo. Hubo un tiempo en que bajaba al pueblo cada semana, que compraba sal, harina y vino, que reía con otros hombres, que amaba. Clara se sentó a su lado, sin interrumpirlo. Tenía una mujer, continuó. Se llamaba Inés, era dulce y brava, de esas que te hacen sentir que el mundo tiene sentido solo con estar cerca. Vivíamos en la casa de abajo antes de que la abandonara. Se frotó las manos con gesto áspero, como queriendo borrar algo. Un invierno como este, pero más cruel, llegó la fiebre. Primero cayó mi hijo, con apenas 6 años. Luego ella, yo también enfermé, pero resistí, ellos no. Clara sintió que el pecho se le apretaba. Desde entonces, no volví a poner un pie en el pueblo. Ni quise. Me quedé aquí, con mis animales y mis árboles. No porque fuera valiente, sino porque aquí nadie me miraba con pena. No hubo llanto en su voz, solo una paz triste, la de quien ha aprendido a convivir con la ausencia sin pelearla. ¿Cómo se sigue después de eso?, susurró Clara. Andrés miró el agua correr, como si ahí estuviera la respuesta. No se sigue, se empieza distinto. Esa tarde, Clara horneó pan con romero. Andrés lo probó sin decir nada, pero masticó lento, como si cada bocado le hablara. Esa noche, Clara lo ayudó a cubrir a las ovejas del frío. Una de ellas, la más vieja, parió 2 crías bajo la luna. Clara las secó con cuidado y les dio calor con sus propias manos. Andrés la miraba desde la entrada. Había algo en esa escena: la mujer agachada, sus manos pequeñas sobre la lana húmeda, el susurro con que calmaba al cordero, que le recordó que aún existía la belleza. Esa noche, cuando se despidieron para dormir, Clara le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Pequeña, apenas un gesto, pero Clara lo sintió como un sol en pleno enero. Y aunque aún no se llamaban nada, aunque no había promesas ni futuros nombrados, algo había cambiado en ellos. Por primera vez, en mucho tiempo, no solo compartían el techo, compartían la esperanza. La primavera aún no llegaba, pero algunos almendros comenzaban a insinuar flores. Clara caminaba por la ladera con un cesto vacío, buscando hierbas tiernas para el caldo. Andrés se había adelantado con los perros, revisando los lindes del rebaño. Los días empezaban a alargarse, y la cabaña respiraba una calma que, por momentos, parecía invulnerable. Pero todo cambió con una mirada. Un hombre pasó por el sendero ese día, un arriero de paso, viejo conocido de Andrés, que solía cruzar la sierra llevando mercancías entre aldeas. No era alguien malintencionado, pero sí curioso. Y cuando vio a Clara de espaldas, agachada junto a los matorrales, no supo guardar su sorpresa. «Esa moza no es de aquí», dijo luego en la taberna del pueblo, rodeado de oídos siempre sedientos. «Y no es poca cosa, yo la he visto antes, en casa de los Valdivieso». La noticia cayó como pólvora seca. En los pueblos pequeños, los secretos no tardan en encontrar caminos. Bastó una noche para que el nombre de Clara, envuelto en rumores, bajara desde los montes hasta las cocinas, las sacristías y los bancos de iglesia. Algunos la daban por secuestrada, otros por descarriada. Las más viejas cuchicheaban sobre pecados y escándalos. Nadie sabía la verdad, pero todos hablaban como si la tuvieran. Y entonces subió el cura. Era un hombre delgado, con sotana oscura y voz firme, que conocía a Andrés desde su juventud.
Tocó la puerta sin ceremonia, y cuando el pastor la abrió, lo saludó con una mezcla de respeto y preocupación. «Dicen que escondes a alguien, Andrés». Andrés no respondió al instante. Miró hacia adentro, donde Clara ordenaba leña junto al hogar. Luego volvió a clavar los ojos en el cura. «Aquí no se esconde a nadie», dijo. «Aquí se cuida a quien necesita techo y no ha hecho daño». El cura frunció el ceño. Su familia la busca. Su padre ha bajado al consejo. La ley puede. «La ley no conoce el monte», interrumpió Andrés, «y menos aún lo que ella ha vivido». El cura quiso insistir, pero la mirada de Andrés lo detuvo. Había en él una firmeza que no admitía sermones. No era rebeldía, era convicción. Y un cierto cansancio de quien ya no se deja arrebatar lo poco que aún respeta. Al marcharse, el cura miró a Clara por última vez. Ella lo sostuvo con la cabeza alta, sin temblor, sin palabras. El hombre bajó en silencio, con la sotana recogida entre las piedras. No prometió nada, pero sus ojos dijeron más que sus labios. El pueblo no dejaría pasar esto tan fácil. Esa noche, Andrés volvió del corral más tarde de lo habitual. Clara ya había encendido las lámparas y preparado una sopa espesa. «¿Vendrán más?», preguntó ella, sin rodeos. Él asintió lentamente, dejando el zurrón en el suelo. «¿Y si intentan llevarme?». Andrés la miró a los ojos. No había grandilocuencia en su voz, solo certeza. «Aquí no hay fugitivos, Clara, solo gente viva». Ella bajó la mirada, y por primera vez sintió que no estaba sola ante el mundo, que alguien, sin juramentos ni promesas, se estaba plantando por ella. Afuera, la niebla volvía a colarse entre las ramas, pero dentro de la cabaña el fuego ardía más alto que nunca. El sol no se dejó ver en días. Las nubes se agruparon sobre la sierra como un ejército silencioso, y la humedad volvió a filtrarse entre las piedras de la cabaña. Las ovejas se recogían antes del anochecer, los perros dormían inquietos y los pájaros no cantaban. Algo en el aire había cambiado. Clara lo sintió primero. Fue una mañana como cualquier otra, cuando salió al claro a tender unas prendas lavadas. En el umbral encontró un sobresellado con cera roja, colocado cuidadosamente sobre una piedra. No había huellas cercanas, solo el mensaje y un silencio que se sentía demasiado deliberado. Andrés apareció instantes después, con el ceño fruncido. Tomó la carta sin abrirla, como si el peso del papel ya le dijera suficiente. Entraron juntos a la cabaña, y allí, junto al fuego, la desdobló. La caligrafía era tensa, antigua, como una espada con demasiados años. «Señor, le exijo, como padre legítimo de Clara Valdivieso, que permita su regreso inmediato. Si no lo hace por voluntad, otros vendrán por derecho. No habrá segunda advertencia». Andrés dejó caer la hoja sobre la mesa. Clara, que había permanecido de pie, no respiraba. Sus manos temblaban, sus labios se apretaban con fuerza. «Lo han encontrado», murmuró. «Mi padre no se detendrá». «Lo sé», dijo Andrés, «pero aquí no va a entrar». Ella lo miró, y por primera vez desde que llegó, vio en él algo más que calma, vio decisión, firmeza, rabia antigua y también miedo. Pasaron el resto del día reforzando la cabaña. Andrés clavó maderas nuevas en las contraventanas, revisó las cerraduras. Limpió la escopeta antigua que había guardado desde hacía años, aunque no parecía querer usarla. Clara molió más grano, preparó frascos de conserva y encendió todas las lámparas antes de que cayera la noche. No hablaron mucho, pero los ojos hablaban. El aire estaba denso, como si el bosque contuviera la respiración. Cuando llegó el crepúsculo, Andrés cortaba leña bajo el alero. Clara salió en silencio, con una manta sobre los hombros. Se quedó a su lado, no dijo nada. Solo se agachó a recoger las astillas que él dejaba caer, y en uno de esos gestos, sus manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero ninguno apartó la mano. Se quedaron así,
en silencio, sintiendo la piel del otro como si fuese el único lugar seguro que quedaba en el mundo. No hicieron promesas, no hubo caricias largas ni palabras dulces, solo el roce de dos manos que no temblaban, pese a todo. Esa noche durmieron poco. Cada sonido del bosque parecía una señal, cada crujido un aviso. Y sin embargo, dormían más cerca que nunca. El miedo ya no estaba afuera, estaba dentro, pero también dentro estaba el único refugio posible. La mañana amaneció más silenciosa de lo habitual. Ni un ladrido, ni un balido, ni siquiera el canto temprano de los pájaros. El viento se había detenido por completo, como si la sierra supiera lo que se avecinaba y aguardara en respetuoso recogimiento. Andrés se despertó antes del alba, se sentó en el borde del jergón y escuchó, solo escuchó, su instinto de pastor, afinado por años entre la soledad y los animales, le decía que algo no iba bien. Se vistió sin hacer ruido y salió, con el bastón en una mano y el viejo cuchillo en la otra. Los perros lo siguieron con las orejas bajas, no ladraban, solo lo acompañaban, como si supieran que lo que llegaba no se ahuyentaba con dientes. A media mañana se escucharon los cascos, no eran muchos, pero sí lo suficientes. Clara, que partía pan junto al fuego, se quedó inmóvil. Andrés entró en la cabaña, la miró, y no hizo falta decir nada. Ella se levantó sin apuro, tomó un saquito de hierbas y subió al altillo, detrás de la falsa pared que Andrés había construido días atrás. «No salgas», susurró él. «Pase lo que pase». Los hombres llegaron a la cabaña sin disimulo. 5 en total, 1 a caballo, los otros a pie. Vestían abrigos de buen paño, botas caras, sombreros con cintas. No eran campesinos. Eran enviados, sirvientes de alguien acostumbrado a no recibir negativas. «¿Eres tú, Andrés, el pastor?», preguntó el del caballo, sin bajarse. «Soy yo. Venimos por una mujer. Se llama Clara Valdivieso. Dicen que está aquí, que se refugia contigo». Andrés no respondió de inmediato. Se quitó los guantes, se los metió en el cinturón y alzó la vista con calma. «Aquí no hay nadie con ese nombre, solo una cabaña, animales y un hombre viejo». «Sabemos que mientes», el jinete chasqueó la lengua, «y no estamos aquí para rogarte». «Tampoco yo para rogar que se vayan», dijo Andrés, y sus palabras cayeron como piedras. Uno de los hombres a pie avanzó un paso. Andrés no se movió, solo apretó el bastón con más fuerza. Los perros gruñeron desde la sombra. «Escucha, viejo, no tienes por qué recibir el castigo de otro. Entréganos a la chica y nos marchamos. Si no...». Andrés dio un solo paso adelante. «Si entran en mi casa, entrarán a la fuerza, y saldrán como el monte los saque». Hubo un silencio denso. El del caballo lo midió. Luego bufó con desdén, giró las riendas y se dio media vuelta. «Volveremos con permiso del juez, y con más hombres. Entonces vengan con ataúdes también». No hubo pelea, no esa vez, pero cuando se marcharon, el miedo no se fue con ellos. Se quedó en la puerta, como un humo espeso. Clara bajó horas después, con el rostro pálido y las manos frías. Andrés la encontró en la cocina, temblando sin llorar. Y por primera vez, él no supo qué decir. No tenía palabras para aquello, solo sus manos. Le tomó las de ella, lentamente, con torpeza, como quien no sabe si está rompiendo una barrera o cometiendo una imprudencia. Pero ella no se apartó, todo lo contrario, apoyó la frente en su pecho, y por un instante el mundo dejó de apretar. Esa noche no cenaron, no hablaron, solo se sentaron cerca del fuego con las manos entrelazadas. Afuera, la sierra parecía contener el aliento. Adentro, 2 corazones latían como uno solo. El peligro no había pasado, pero algo más fuerte acababa de nacer. Los días siguientes fueron extrañamente calmos. Ningún caballo volvió a oírse en los senderos, ningún forastero se asomó a las laderas. Pero la calma no traía alivio, sino una tensión soterrada,
como el aire justo antes de una tormenta. Clara y Andrés sabían que el peligro no había desaparecido, solo había aprendido a esperar. Aún así, la vida continuaba, y algo, imperceptible al principio, empezó a florecer entre ellos. No fue un giro brusco, ni una confesión ardiente. Fue más bien una acumulación de detalles pequeños, gestos cotidianos cargados de algo nuevo. Clara se levantaba antes que el sol y calentaba agua para ambos. Molía el grano con esmero, cocinaba con una ternura que solo se aprende en casas donde alguna vez se ha tenido miedo. Remendaba las camisas de Andrés, no porque él se lo pidiera, sino porque quería dejar su huella en su mundo. Él, por su parte, salía a cuidar el rebaño con una energía renovada. Volvía con flores silvestres para dejar junto a su cuenco, como si fueran nada. No hablaba de sentimientos, pero su forma de mirar se había vuelto más lenta, más profunda, como si el tiempo importara de otra manera ahora que ella estaba cerca. Al caer la tarde, se sentaban juntos en el umbral de la cabaña. A veces hablaban, a veces solo escuchaban el canto del viento entre los pinos. En una de esas tardes, Clara le preguntó, ¿alguna vez pensaste en volver al pueblo? Andrés negó con la cabeza. Nada mío queda allí. ¿Y si algo tuyo estuviera aquí, ahora? Él la miró, pero no respondió. Sus ojos hablaban por él. Clara sonrió, una sonrisa pequeña, serena, y ese día, cuando se despidieron para dormir, las camas estaban más cerca que nunca, no juntas, pero a una distancia distinta, como si el aire entre ambas hubiera dejado de ser frontera. A la mañana siguiente, mientras Andrés sacaba agua del pozo, Clara apareció detrás con una camisa suya recién remendada. No estaba rota del todo, dijo, pero quise hacerlo igual. Andrés tomó la prenda con manos torpes, como si no supiera qué hacer con un regalo tan íntimo. Luego murmuró, sin mirarla, «Gracias». Y esa palabra, tan simple, sonó en la montaña como un pacto. Los días siguientes fueron aún más suaves. Cosechaban juntos, leían en voz baja un libro viejo que Clara había encontrado en una caja olvidada. Clara le enseñaba canciones de su infancia. Andrés le hablaba de las constelaciones que recordaba de su padre, pero no todo era calma. Una noche, mientras Clara dormía, Andrés se quedó mirando el fuego largo rato. Pensaba en lo que estaban haciendo entre ellos y en lo que podría costar, no solo a ella, también a él. Porque después de años de haberse sellado por dentro, ahora sentía miedo, miedo de perderla, miedo de volver a amar, miedo de que la vida, como otras veces, le arrancara de golpe lo que apenas estaba empezando a rozar. Pero cuando se volvió para mirar su silueta dormida, tan serena, supo que ya no había vuelta atrás. El amor, sin pedir permiso, había entrado en la cabaña. No con palabras, no con besos, sino con la certeza callada de que ya no podían imaginar el mundo sin el otro en él. Era una tarde tranquila, tibia y sin sobresaltos. El viento arrastraba el aroma de los matorrales en flor y las ovejas dormían sin miedo bajo la sombra de los abedules. Andrés reparaba una cerca caída y Clara hilaba junto al fuego, con los pies descalzos sobre la madera templada del suelo. Parecía un día cualquiera, hasta que Clara encontró el sobre. Estaba entre los pliegues del saco de harina que Andrés había traído del pueblo semanas atrás, una carta doblada, sin sello, sin remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía que reconoció de inmediato, la de su hermana. Sintió un vuelco en el pecho. Sus dedos temblaron mientras abría el papel. Andrés la observó desde fuera, y cuando la vio quedarse inmóvil, dejó las herramientas y entró. Clara no hablaba, leía con los ojos abiertos de par en par, como si cada línea le abriera una herida nueva. «¿Quién la envió?», preguntó Andrés, con voz baja. «Mi hermana», respondió Clara, apenas un susurro. Le extendió la carta, sin añadir palabra. Andrés la tomó, la leyó, y por un instante el silencio pesó tanto
que ni el fuego chisporroteó. Clara, no sé si estás viva, no sé si esto llegará a tus manos. Papá está furioso. Dice que lo arruinaste, que le robaste el honor. Pero hay algo que debes saber, algo que él nunca te dirá. Tú no eres hija de su sangre. Mamá te trajo siendo apenas un bebé, envuelta en harapos, tras una tormenta. Nunca supe de dónde, solo sé que no eres suya. Por eso te entregó tan fácil. Te juro que no quise que esto pasara así, yo también tenía miedo. Cuídate, no regreses, él ha jurado encontrarte. Con amor. Teresa. Cuando Andrés terminó de leer, encontró a Clara encogida sobre sí misma. Ya no lloraba, solo temblaba como quien se da cuenta, de golpe, de que nunca tuvo un hogar. Él se sentó a su lado, lento, como si no quisiera quebrar el momento. Le tomó la carta de las manos con suavidad y luego le tomó las manos. Ella no apartó las suyas, ni intentó fingir fuerza. Apoyó la frente en su hombro y él la rodeó con un brazo firme, cálido, sin palabras. Entonces, dijo ella, después de un rato ni siquiera soy quien creía. Eres quien estás siendo, respondió Andrés en voz baja. Lo que fuiste no te define, lo que elijas ahora, sí. Ella respiró hondo, cerró los ojos, y por primera vez en muchos años se sintió abrazada sin condición, como si no hiciera falta explicarse para ser querida. Él no la soltó en toda la tarde, no por debilidad, sino porque entendía que a veces un abrazo era el único muro capaz de sostener el alma cuando todo lo demás se tambalea. Esa noche, Clara no durmió en su jergón. Cuando Andrés apagó la lámpara, ella se deslizó junto a él, sin decir palabra. Se acostó en silencio, con el rostro vuelto hacia su pecho. Andrés la abrazó, como si fuera lo más natural del mundo, y lo fue. No hubo promesas, no hubo urgencia. Solo dos almas rotas, que al fin dejaban de estar solas. Los días se sucedieron como si el mundo hubiera aprendido a respirar con más lentitud. Clara y Andrés trabajaban juntos en silencio, compartiendo las tareas como si llevaran años haciéndolo. Las manos de ella ya no temblaban, y las de él, que antes solo sabían tallar madera o cortar leña, ahora aprendían a tomar las suyas con cuidado, como quien toca una hoja frágil que no quiere romper. Una tarde bajó el arriero del pueblo con pan fresco y sal. Andrés no le habló mucho, como era costumbre, pero le dejó una moneda de cobre y un trozo de queso. El hombre, entre murmullos, dejó caer la noticia casi sin querer, como quien arrastra una piedra con el pie. El señor Valdivieso casa a su sobrina esta semana con don Herminio, el mismo que iba a ser para tu huésped. Andrés no respondió. Asintió con un leve movimiento y entró a la cabaña sin prisa, como si esas palabras fueran lluvia que no empapa. Pero por dentro lo tocaban todo. No le dijo nada a Clara ese día. Esperó, pero por la noche, mientras ella doblaba ropa junto al fuego, él la miró con una intensidad distinta, y entonces ella, sin que nadie se lo contara, lo supo. ¿Ya lo sabes?, preguntó. Él asintió. Clara dejó los pliegues y se sentó a su lado. Lo supe ayer. Me lo dijo Teresa en otra carta que llegó. Clara sonrió con tristeza. El mismo que iba a comprarme ahora se casa con mi prima, como si yo nunca hubiera existido. Andrés la miró sin juzgarla. ¿Y qué sientes? Ella tardó en responder. Un alivio que me avergüenza, dijo por fin, porque por dentro aún me duele ser tan fácil de reemplazar. Andrés le tomó la mano, no con pasión, sino con una ternura firme. No te reemplazaron, solo te soltaron, como quien nunca te sostuvo de verdad. Clara cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez no sintió vergüenza por lo que no fue, sintió gratitud por lo que estaba siendo. Esa noche, Andrés comenzó a levantar una pared nueva. No dijo por qué, no explicó para qué, pero martillaba con decisión, cortaba madera al amanecer, medía con paciencia. Clara lo observaba,
con una intuición que crecía cada día. No preguntaba, solo tejía nuevas cortinas, bordaba sábanas sin saber por qué, limpiaba más de lo habitual. Como si ambos, sin hablarlo, estuvieran preparando un lugar nuevo sin haber pronunciado la palabra. No hubo declaración, ni anillo, ni promesa, pero había una habitación construyéndose, un espacio para algo que ya existía sin nombre. Y mientras los corderos crecían en el corral, mientras los días se estiraban y la leña chisporroteaba en la estufa, Clara empezó a sonreír más, a cantar bajo mientras cocinaba, a pasarle los dedos por el hombro a Andrés cuando pasaba junto a él. No hacían alarde del amor, pero el amor se notaba en cada pan que partían juntos, en cada mirada compartida al caer la tarde, en cada rincón de esa cabaña que, sin proponérselo, había dejado de ser de uno para convertirse en de los dos. El verano llegó sin anuncios, dejando el aire más tibio y las noches más suaves. Las ovejas parían con facilidad, las gallinas anidaban tranquilas y el huerto crecía sin apuro bajo las manos de Clara, que hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas. Una de las ovejas, la más pequeña del rebaño, dio a luz 2 corderitos al amanecer. Clara había velado su parto con las manos cubiertas de lino húmedo y la frente perlada de sudor. Andrés la encontró arrodillada sobre la paja, cantando apenas, mientras uno de los recién nacidos trataba de incorporarse por primera vez. Se quedó en la entrada sin hacer ruido, observándola. La forma en que sostenía al animal con manos seguras, la forma en que sonreía al verlo respirar por primera vez, había algo sagrado en esa escena, algo que él no supo nombrar, pero que lo atravesó. Clara alzó la vista, lo vio y le sonrió. Él asintió, sin palabras, y se acercó solo cuando ella lo invitó con los ojos. «Tienen tus ojos», le dijo ella, tocando la cabeza del corderito, «profundos y tercos». Andrés sonrió apenas. «Entonces comerán más de lo que deben». Rieron los dos, no de forma estruendosa, sino como quien suelta algo que llevaba años encerrado. Esa noche, después de la cena, Clara dejó su taza a un lado y miró a Andrés con una calma nueva. La lámpara lanzaba una luz dorada que hacía brillar su cabello suelto. El fuego murmuraba en la estufa, como si también escuchara. «¿Tú volverías a casarte?», preguntó de pronto. La pregunta no cayó como piedra, cayó como semilla. Andrés dejó su cuchara, pensativo. No respondió enseguida, miró el fuego, luego la miró a ella. «Solo si la vida me lo pusiera en el camino», dijo, sin pedirlo, sin buscarlo, así, sin más. Clara asintió, tragando saliva. «¿Y si ya lo ha hecho?». El silencio que siguió no fue incómodo, fue espeso, lento, lleno de sentidos. Él no se levantó, no la abrazó, no besó su frente, solo extendió una mano y ella la tomó. Firme, sencilla, natural. Dormían ya en la misma habitación, aunque aún con los jergones separados. Pero esa noche, cuando Clara apagó la lámpara, no regresó a su rincón. Se acostó junto a él en silencio. No hicieron el amor, no aún. Pero durmieron entrelazados, con la respiración acompasada, como 2 raíces que finalmente se tocan bajo tierra tras años creciendo en soledad. Y esa fue su forma de prometerse, sin ceremonia, sin campanas. Solo piel con piel, y un alma que al fin ya no huía. El verano fue avanzando con lentitud, como si la montaña quisiera saborear cada día antes de dejarlo ir. El sol se quedaba más tiempo entre las ramas, las mariposas invadían los campos de hierba alta y las tardes olían a heno recién cortado. La cabaña ya no era solo refugio, era hogar. Clara se movía por ella como si siempre hubiera vivido allí. Encendía las lámparas al anochecer, cocía pan con especias que Andrés nunca había probado, limpiaba con mimo cada rincón. Sus cosas ya no estaban amontonadas en un cesto.
ocupaban espacio, tenían lugar, y con cada objeto, con cada gesto, ella parecía decir, me quedo. Andrés lo sentía, pero no lo decía. Su amor era de los que no se pronuncian. Se ve en la leña cortada antes de que llueva, en el balde de agua fresca cuando el día aprieta, en cómo la miraba sin que ella lo notara, como si aún no creyera merecer su presencia. Una tarde, Clara apareció en la puerta con el vestido claro que había cosido semanas atrás. Tenía las manos entrelazadas y la frente alta. No quiero correr más, dijo. Andrés dejó la escoba a un lado. Se acercó sin prisa. Entonces no corras. No quiero esconderme, ni fingir, ni esperar que alguien venga a decidir por mí. Él no respondió, solo extendió la mano. Ella la tomó. Aquí no hay iglesia, ni padre, ni testigos. Hay monte, dijo ella. Hay fuego, hay pan, y hay silencio, agregó él. Ella sonrió. Y contigo, no me hace falta nada más. No hubo boda. Pero esa noche, compartieron cama como quien comparte destino, no con urgencia ni torpeza, sino con respeto, con ternura, con esa clase de amor que no arde, abraza, que no exige, sostiene. El cuerpo de Clara encontró descanso en los brazos de Andrés, y el de él, por primera vez en años, se sintió lleno, completo, vivo. Al amanecer, ella preparó café con leche y lo sirvió en 2 tazas iguales. Le dejó una flor silvestre al lado del plato, y cuando Andrés salió al corral, encontró, colgada junto a las otras camisas, una suya cosida con hilo rojo, el mismo color que Clara usaba para marcar lo que era suyo desde niña. Ese día, el sol cruzó la sierra más despacio, y en la cabaña, 2 personas ya no eran 2, eran uno solo, construido en silencio, al abrigo de todo lo que el mundo no supo darles, y que ellos encontraron entre ovejas, leña y fuego. El verano empezaba a despedirse, las hojas más altas de los robles se doraban tímidamente, y el viento traía un eco diferente, uno que arrastraba las voces de más abajo, del valle, del pueblo que nunca olvida del todo. Clara ya no temía. Su cuerpo había aprendido a respirar sin sobresaltos. Sus manos estaban curtidas, su voz firme, y sus silencios ahora no eran refugio, eran elección. Pero el mundo, ese que la expulsó con desdén, aún no la soltaba del todo. Un amanecer, mientras recogían las sábanas del tendedero, escucharon pasos. No eran muchos, uno solo, pero decidido. El perro viejo gruñó. El más joven ladró una vez y luego se quedó inmóvil, como si esperara instrucciones. Andrés miró a Clara. Ella no preguntó. Ya no hacía falta. El hombre apareció entre los helechos como una sombra recta y delgada. Era conocido en el pueblo, un primo lejano de los Valdivieso, de esos que no hacen preguntas, pero repiten todo lo que oyen. Traía un bastón elegante y un sombrero negro, y en la mirada más juicio que intención. «Vienes solo», dijo Andrés. «No hace falta más. Mi visita es de palabra, no de manos». Clara lo observó en silencio. Había miedo en el fondo de su estómago, sí, pero también algo nuevo, una fuerza que no sabía que tenía, nacida de la tierra, del pan, del calor de una cama que ya era suya. «Dicen que vives aquí como esposa sin haberlo sido», dijo el hombre, mirando a Clara como si sus ojos pudieran torcerla. Ella lo sostuvo con la mirada, no bajó la cabeza, no se cruzó de brazos, no se escondió tras Andrés. «¿Y tú? ¿Cuántas veces has comido sin hambre, solo por costumbre?», respondió, con voz firme. «¿Cuántas veces has rezado sin fe, solo por complacer? Yo no vine a este lugar a ser aceptada. Vine a ser libre». El hombre entrecerró los ojos. El pueblo murmura. Los curas preguntan. Los jueces pueden intervenir. «Que intervengan», interrumpió Andrés, sin alzar la voz. «Pero será tarde, porque aquí no hay delito. Solo 2 personas que han decidido no volver a dejar que otros hablen por ellos». El visitante se quedó un momento más, quizás esperando una grieta, una súplica,
una señal de arrepentimiento, pero no la encontró. Y entonces, con un leve gesto de resignación, se volvió sobre sus pasos. Allá vosotros, murmuró, pero que sepas, Clara, no todos han olvidado lo que fuiste. Clara lo observó alejarse. Cuando el sonido de sus botas se apagó, soltó el aire que no sabía que contenía. Andrés se acercó, no la abrazó. Solo le tocó la espalda con la palma abierta, como quien dice, te vi, te respeto, te admiro. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, Clara y Andrés bajaron al valle juntos, no al pueblo, sino al camino que lo rodea, donde la luna ilumina los campos sin juicio y el viento no pregunta de dónde vienes. Caminaron tomados de la mano, sin esconderse, y quienes los vieron desde lejos no dijeron nada, porque hay silencios más poderosos que cualquier sermón, y hay presencias que, sin levantar la voz, desarman siglos de miedo. El otoño trajo un silencio distinto, no el que nace del miedo o de la ausencia, sino el de las cosas que se acomodan, que maduran sin prisa. La montaña comenzaba a vestirse de oro, y las noches traían el primer aliento de escarcha. La vida, en la cabaña, seguía su curso sin sobresaltos, pero con una ternura más honda, más contenida, como si algo sagrado estuviera germinando. Y lo estaba. Clara lo supo antes que nadie, antes incluso que su cuerpo comenzara a cambiar, antes de que el sueño se le hiciera más pesado o los olores la confundieran. Lo supo una mañana al ver un par de corderitos dormir juntos bajo la higuera y sentir cómo algo en su pecho latía de forma distinta. No se lo dijo a Andrés enseguida. Esperó unos días, observó, sintió, confirmó. Y entonces, una noche, mientras partían pan frente al fuego, lo miró con los ojos llenos de esa certeza silenciosa que solo tienen las mujeres cuando la vida empieza a crecer dentro de ellas. Vamos a tener que preparar otra cama, dijo, con una sonrisa que no temblaba. Andrés la miró, parpadeó una vez, y luego lentamente dejó el pan sobre la mesa. No preguntó cómo lo sabía, no dudó, no entró en pánico, solo se levantó, fue hacia ella y la abrazó. Un abrazo largo, calmo, de esos que no se olvidan. Clara sintió cómo él contenía la emoción, pero cuando apoyó el oído sobre su pecho, escuchó el llanto. No un llanto de tristeza, no de miedo, sino de algo más profundo, de redención. Andrés, que había perdido a un hijo en otro tiempo, ahora se descubría capaz de amar otra vez, de abrir espacio donde solo había ruina. Pasaron los meses entre cuidados, silencios cómplices y preparativos hechos con manos rudas pero delicadas. Andrés construyó una cuna de madera, Clara la forró con telas que cosía por las tardes, a la luz de la lámpara. Las ovejas parecían más dóciles, los perros más atentos, el bosque, incluso, más amable. Y entonces, en una noche serena, sin lluvia ni sobresaltos, Clara sintió que era el momento. No pidió ayuda, no gritó, solo tocó el hombro de Andrés mientras él dormía y lo miró con una paz antigua, como si su cuerpo recordara el camino. Él la acompañó con manos firmes, ojos llorosos y una fe que no necesitaba nombre. Mateo nació poco antes del amanecer, pequeño, fuerte, con los ojos de su madre y el silencio sereno de su padre. No lloró al llegar al mundo. Solo abrió los ojos y respiró hondo, como si supiera que había llegado al lugar exacto donde debía estar. Andrés lo sostuvo en brazos, temblando, le besó la frente sin decir palabra, y esa mañana, mientras Clara dormía exhausta, él salió al claro y se quedó largo rato bajo el cielo. Lloró, no por miedo, sino por la certeza de que había vuelto a nacer, esta vez en brazos de un hijo. La cabaña se transformó, no solo por los pañales colgados o los juguetes de madera, se transformó por dentro, por el ritmo, por los sonidos nuevos, por las risas que nacían sin razón. Se convirtió en un faro silencioso en medio de la montaña. Con el tiempo, los viajeros comenzaron a detenerse allí, a pedir un poco de agua,
una palabra, una sopa caliente. Algunos decían que en esa casa algo se respiraba distinto, algo que no se veía, pero que sanaba. No sabían que lo que sentían era amor, amor sin adornos, sin juramentos, solo amor, viviendo donde una vez habitó el abandono. Los años no pasan igual en la montaña. Se sienten más hondos, más lentos, como si cada estación quisiera quedarse un poco más antes de ceder el paso. Mateo ya caminaba. Tropezaba entre las piedras, reía entre las ovejas, aprendía a nombrar las cosas con esa mezcla de torpeza y asombro que solo tienen los niños. Clara lo observaba con los ojos llenos de una ternura que dolía. Verlo crecer allí, en libertad, lejos de imposiciones y de la crueldad del apellido, era una forma de sanarse a sí misma. Cada paso de Mateo era un paso que ella no pudo dar de niña. Cada risa suya, un eco que arrancaba lágrimas a su madre sin que él lo supiera. Un mediodía de septiembre, mientras preparaba la mesa con un paño bordado por sus propias manos, Andrés entró con el ceño serio. En la mano traía un sobre amarillento. No era un sobre cualquiera. Clara lo supo incluso antes de ver la letra. Teresa. Lo abrió con las manos secas. Andrés se quedó a su lado, sin tocarla, pero cerca. Leyó en silencio, y cuando terminó, dejó caer el papel sobre la mesa como si pesara demasiado. Clara, papá ha muerto. Murió con la boca apretada y sin pedir perdón. Pero en el último momento, cuando ya no podía hablar, pidió verte. No sé si era arrepentimiento o miedo, no lo sabré nunca. Quiero que vengas, no para él, para ti, para cerrar una puerta que, aunque creas cerrada, sigue entornada. No te pido que lo llores. Solo que lo mires y digas con tus propios ojos que ya no te pertenece. No vendrán por ti, nadie lo permitiría ahora, pero sí vendrán miradas, y eso solo tú puedes enfrentarlo. Tu hermana, Teresa. Clara se quedó mucho tiempo callada. Luego se levantó, fue a ver a Mateo, que dormía la siesta en su cuna de madera, y le acarició el cabello. Tengo que ir, dijo después, sin esperar opinión. Andrés no la detuvo. No le pidió que no lo hiciera. Le preparó un zurrón con pan, queso y una pequeña navaja. Le prestó su capa más gruesa y la acompañó hasta el viejo camino del valle, donde los helechos crecían salvajes. Te espero, fue lo único que dijo. Ella no se volvió al alejarse, no porque no quisiera, sino porque no podía. Si lo hacía, no se iría. Llegó al pueblo al atardecer, caminó por calles que la habían escupido una vez y ahora solo la miraban de reojo. Nadie la insultó, nadie la abrazó, pero entre la indiferencia y el juicio encontró lo que necesitaba, la certeza de que ya no era parte de aquel mundo. Y no le dolía. Entró a la casa paterna como quien entra a una iglesia en ruinas. Su hermana la esperaba con un vestido negro y la mirada baja. El cuerpo de su padre yacía en el salón, envuelto en silencio. Clara lo miró largo rato. No lloró, no tembló, no rezó. Solo dijo, en voz apenas audible, «Ya no me debes nada». Y luego salió. Regresó a la montaña 3 días después. Andrés la vio desde lejos, bajando por el sendero con el rostro descubierto, la espalda recta y los pasos seguros. Mateo corrió hacia ella, tambaleante. Ella se agachó, lo alzó entre los brazos y lo abrazó con fuerza. Luego miró a Andrés y le sonrió. «Ya está», dijo, «ya soy solo de aquí». Esa noche el fuego ardió más alto, la cabaña olía a sopa espesa, a pan caliente y a vida compartida. Y Clara, por primera vez, durmió sin peso en el pecho. Pasaron los años, y con ellos los nombres del pasado fueron desdibujándose como tinta bajo la lluvia. La sierra seguía allí, inmutable y sabia, con sus caminos estrechos, sus noches de viento y sus cielos inmensos. Pero algo había cambiado, ya no era solo tierra áspera y solitaria, era hogar. En lo más alto de la montaña,
justo donde el viento sopla más fuerte y la nieve tarda más en derretirse, crecieron lirios. Nadie los había sembrado, nadie sabía cómo habían llegado allí, entre las piedras, pero los aldeanos hablaban de ellos como si fuesen un secreto compartido. Decían que brotaron el día en que Clara dio a luz a Mateo, bajo la protección de la luna y el canto de las ramas. Que ese lugar, sagrado por lo que en él nació, guardaba la memoria de una mujer que fue salvada por un pastor y terminó salvándolo a él también. La cabaña se había convertido en punto de paso. Algunos subían buscando consejo, otros solo calor. Los peregrinos dejaban pan, canciones, dibujos de niños. Y cuando preguntaban por Clara y Andrés, los que los conocían solo sonreían y decían: viven allí arriba, donde el mundo se vuelve sencillo. Andrés ya no era el hombre que no hablaba. Seguía siendo callado, sí, pero su silencio ahora tenía raíces profundas, como los árboles que se quedan para ver pasar a los hombres. Tallaba figuras de madera para los niños que subían con sus padres, pequeños pájaros, manos entrelazadas, corazones tallados con paciencia. Clara enseñaba a leer a los niños del valle. Bajaba una vez por semana con un libro bajo el brazo y una cesta con dulces de miel. Ya nadie la juzgaba, nadie osaba, porque su presencia imponía una calma que no venía de la fuerza, sino de la verdad de quien no huyó más, de quien eligió quedarse. Mateo creció entre libros, ovejas, barro y estrellas. Aprendió a amar la tierra con los pies desnudos y el alma limpia. Sabía quién era, sabía de dónde venía. Y lo más importante, sabía que el amor no siempre hace ruido, pero deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Una tarde, sentados en el umbral de la cabaña, Andrés tomó la mano de Clara y, como si el tiempo no hubiera pasado, le susurró: «Nunca pensé que el amor podía llegar 2 veces en la vida». Clara le respondió con una sonrisa tranquila, esa que se construye con los años y las cicatrices bien cerradas. «A veces no llega 2 veces», dijo, «a veces nunca se va». El viento sopló entre los árboles, arrastrando el aroma de los lirios de la cumbre. Y allí, entre las piedras, el musgo y los cielos infinitos, quedó la historia de un hombre que había dejado de hablar y una mujer que aprendió a quedarse. Fin. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra cumbre en los comentarios y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas. Gracias por formar parte de esta historia. Bienvenida siempre a Historias del Ayer.